La partícula divina, capítulo 5. El átomo desnudo. Algo está pasando aquí. ¿El qué? No está demasiado claro. Buffalo Springfield. En este capítulo hablaremos principalmente de las características del átomo, más que de él mismo. Hablaremos sobre el electrón, el protón, el neutrón, las características que los distinguen a cada uno y resolveremos ciertas preguntas curiosas como ¿el radio de un átomo es cero? ¿Qué es lo que gira alrededor? ¿Cómo puede tener masa? ¿Dónde está la carga verdadera? Parte número 1. Cuando el arco iris no basta. Para empezar a hablar de las propiedades de la luz, tenemos que principalmente nombrar a un hombre que la estudió a profundidad, llamado Newton. Con un prisma de cristal, Newton había mostrado cuando se desplegaba la luz blanca en una composición espectral, la cual iban colores del rojo en un extremo del espectro al violeta en el otro espectro del prisma, según la graduación que tenía la luz. Se producía gracias a esto un arco iris. Esto fue un gran descubrimiento para saber precisamente qué componía a la luz blanca. La siguiente prueba fue la prueba número 2, el efecto fotoeléctrico. Ahora hablaremos principalmente de Albert Einstein, funcionario de la oficina suiza de patentes en Berna. Lo que se observó fueron tres parámetros principales. 1. La luz roja no puede liberar electrones ni siquiera cuando es extremadamente intensa. La luz violeta, aunque sea más bien débil, libera electrones con facilidad. Cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor será la energía de los electrones liberados. Prueba contundente número 3. ¿A quién le gusta el pudín de pasas? En esta vez hablaremos de Ernst Rutherford. Es uno de los personajes que es casi demasiado bueno para ser verdad. La idea del átomo de Rutherford representámonos en el núcleo como un tamaño de un guisante, alrededor de medio centímetro de diámetro. Entonces el átomo sería una esfera de unos 100 metros de radio, más o menos. Con esto, él dividió a los electrones, protones y neutrones, los cuales dijo que en el centro, en el núcleo, en el guisante, habían protones y neutrones, los cuales tenían carga neutra y carga positiva. Alrededor de él giraban como locos los electrones, los cuales eran de carga negativa. La lucha. La teoría cuántica no se hizo de la nada, se fue forjando con datos del átomo químico. Pero está comprobado que el cerebro humano no está preparado para la física cuántica, según un experimento realizado por un físico profesor oriundo de Columbia, el cual quiso la física como disciplina académica principal. Pero este experimento no resultó, los estudiantes preferían otros campos. En el libro The Cosmic Gate de Heinz Pager, se resalta que el cerebro humano no está evolucionado para entender la realidad cuántica. La física cuántica tiene una correlación no conceptual con el átomo y la partícula divina. Bohr en las alas de una mariposa. A principios del siglo XX, Bohr contradijo a Rutherford sobre su modelo atómico. La tesis de Bohr había consistido en el estudio de los electrones en los metales, con lo que ratificaba que no todo era exacto en la física clásica. Así que Bohr empezó a crear un nuevo modelo atómico, con los electrones radiando a través del núcleo atómico. En este modelo contradecía la física clásica, así que era un completo desastre, lo cual lo llevó a intentarlo con el hidrógeno, llegando a la conclusión de que el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón en una órbita de Rutherford, alrededor de un núcleo cargado positivamente. Observó que en la física clásica no hay nada que termine el radio orbital del electrón en el átomo de hidrógeno. Además, Bohr descubrió unas líneas espectrales del átomo de hidrógeno, el cual explicó con una serie de datos específicos y con los colores del ala de una mariposa. Tras concretar sus ideas, Bohr presentó su teoría cuántica del átomo de hidrógeno, el cual era una combinación de leyes clásicas cuyo fin era obtener la respuesta correcta. Gracias a la teoría de Bohr se le dieron los números al hidrógeno que hoy en día salen en la tabla periódica. 2 minutos para la energía. Se dice que un objeto puede cambiar de energía potencial a energía cinética en cierto tiempo. La energía siempre se conserva.
En el siglo XVIII se consideró que el calor como una forma de energía. Se dedujo que la energía cambia de una forma a otra. Hoy en día se conoce la energía mecánica, térmica, química, eléctrica y nuclear. Entonces, teoría de Bohr 1913-1925. El modelo de Bohr tenía ondas, núcleo, electrones, los cuales estos podían absorber energía y liberar energía por medio de saltos. Rutherford tenía dudas sobre los saltos de electrones, lo que le preguntó a Bohr. Bohr no sabía responder, así que otros teóricos se dieron al lugar de estudiar eso, lo que concluyeron que estaba equivocado. Un vistazo bajo el vuelo. Einstein decía que las ondas podían ser partículas, a lo que Browley lo estudió y dijo que las partículas podían ser ondas. Haciendo este ejercicio se dio cuenta que el que le da el radio a la onda es el electrón. Davidson y Herder, dos científicos que se dieron a la tarea de comprobar lo anteriormente propuesto. El hombre que no sabía nada de bacterias. Heisenberg, uno de los estudiantes más brillantes de toda Europa, que a finales de su doctorado se le dio por introducirse al mundo de las bacterias. Para Heisenberg, el modelo de Bohr era artificial, ya que los radios y órbitas eran imaginarios, por lo que hizo la teoría de mecánica de matrices, con lo que hallaba los radios y ondas por medio de matrices. Tuvo el mismo éxito que el modelo de Bohr, aunque a los científicos no les gustaba este método. Las ondas de la materia y la gamma y la orilla. El Rodinger, profesor que decidió tomarse unas vacaciones junto a una mujer, y la tesis de De Broglie. Para el Rodinger fue fundamental usar la ecuación de psi para poderla implementar en su ecuación mecánica ondulatoria, la cual fue la base para poder calcular las ondas con total exactitud. Se hallaban con psi al cuadrado. La onda de la probabilidad. Los físicos se enamoraron de la ecuación de Schrödinger. Ellos se quedaron con este método porque era una ecuación diferencial de las de toda la vida, una forma cálida de las matemáticas. Años después se demostró que las ideas físicas y las consecuencias numéricas de las teorías de Heisenberg y Schrödinger eran idénticas, solo que empleaban lenguajes matemáticos diferentes. Pero había un problema con la ecuación de Schrödinger, y era que él le daba una interpretación errónea, ya que el objeto psi no podía representar ondas de materia. Entonces, ¿qué se ondula? La respuesta la dio el físico Max Born en 1926, al interpretar que en la ecuación de Schrödinger, psi cuadrado es la probabilidad de la partícula, el electrón al diversa localización, donde psi varía en el espacio y tiempo, psi cuadrado es grande y es probable que se encuentre con el electrón. Born dijo que si, por ejemplo, una pantalla de hilos conectada al polo de una batería de 10 voltios, si los electrones tenían una energía de 5, la barrera de 10 voltios debería repelerlos. Si la energía de los electrones es mayor que la de la barrera, la sobrepasará, como una pelota arrojada por encima de un muro. Aún así, en 1911, Einstein dio una idea que trataba la relación entre los fotones y las ecuaciones clásicas del campo electromagnético. Einstein decía que las magnitudes del campo guiaban a los fotones a lugares de mayor probabilidad. Bohr se inspiró en un artículo de Einstein que predecía la realidad de la ecuación, pero Einstein nunca aceptó la interpretación de Bohr. El artículo de Bohr hacía una afirmación reveladora: la ecuación solo puede predecir la probabilidad, pero la forma matemática de esta va por caminos perfectamente predecibles. La ecuación de Schrödinger, junto con la interpretación probabilista de Bohr de la fusión de ondas, ha tenido un éxito gigantesco. Sirvió para saber cómo se combinan dos elementos y forman una molécula. Además, pueden diseñarse microscopios electrónicos y protónicos. En 1927, el físico Paul Dirac propuso una ecuación nueva y elegante para el electrón. De esta sale la orden a posteriori de que los electrones deben tener spin y producir magnetismo. Dirac terminó por concluir que debería haber otra partícula cuyas propiedades fueran idénticas a las del electrón, pero con carga eléctrica opuesta. Por eso, predijo que la naturaleza tiene que contener electrones positivos además de electrones negativos. En 1932, el joven físico Carl Anderson construyó una cámara de niebla para registrar y fotografiar las partículas subatómicas. Este estaba circundado por un imán poderoso. Su misión era doblar la trayectoria de las partículas, lo que daba una medida de su energía.
A esta nueva partícula la llamó positrón, porque era idéntico al electrón, excepto porque tenía carga positiva. Para comenzar a hablar de incertidumbre, primero les hablaré de quién fue Werner Heisenberg. Fue un físico y filósofo alemán, conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este nombre no se le dio hasta el año de 1927, donde esta teoría se completó en los años 40, y se dice que hasta el día de hoy se sigue actualizando. Para la teoría cuántica es necesario incluir la medición como parte del sistema para obtener mayor precisión. Esta teoría va en contra de la intuición porque esta dice que no se puede predecir la probabilidad. Esto fue probado con el experimento de la doble rejilla. Newton frente a Schrödinger. La teoría de Schrödinger fue concebida para macrofenómenos, así como partículas, moléculas, aquellos elementos pequeños que no alcanzamos a ver, pero cuando lo ponemos en tamaños más grandes, algo más que nuestros ojos pueden percibir, pasa a ser parecido a aquello que dice Newton, como una relación sin haberlo previsto, donde estas se complementan y complementan a teorías anteriores. Otro fenómeno que va contra la intuición es el efecto túnel. Este fenómeno cuántico por el que una partícula viola los principios de la mecánica clásica, penetrando una barrera de potencial mayor que la energía cinética de la propia partícula. La teoría cuántica tiene problemas, ya que no se puede estar seguro de su significado. Hay varios físicos que no les agrada la teoría. Alguien que dirigió una batalla para socavar la relación de la incertidumbre fue Albert Einstein, pero fueron inútiles porque Bohr no le permitió lo que él quería lograr. Fue hasta 1936 que Einstein se vio obligado a aceptar que la teoría cuántica describe todos los experimentos posibles. Pero no contento con esto, Einstein decidió que la mecánica cuántica no podía ser una descripción completa del mundo, pero Bohr dio como defensa que la imperfección que él decía es una cualidad del mundo. Ahí es donde nos preguntamos qué es la teoría cuántica. Se dice que esta teoría física está basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Aquí es donde describimos o le damos significado que es la mecánica cuántica.